Vamos a ver en este vídeo un repaso de los principales conceptos y aplicaciones que hemos visto de la trigonometría hasta ahora. Lo haremos con una serie de ejercicios variados. El primero es un ejercicio teórico, nos dice que calculemos razonadamente cuáles son las razones trigonométricas. Esto, siempre que nos aparece esta palabra, se refiere a el seno, el coseno y la tangente de los siguientes ángulos, de 30, 45 y 60. Vamos a hacer en primer lugar la demostración para 45 grados y la de 30 y 60 las haremos a la vez. Bien, si tomamos un triángulo rectángulo, siempre para poder sacar el seno, el coseno y la tangente necesitaremos un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 45. Nos damos cuenta de que automáticamente, para que sumen los ángulos 180 grados, este también tiene que ser de 45 grados. Al tener dos ángulos iguales, por simetría, estos dos lados tienen la misma longitud, x y x. Bien, para poder sacar ahora seno, coseno y tangente, solo necesitamos saber cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa la sacaremos con el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, en este caso x al cuadrado más x al cuadrado, que es 2x al cuadrado. Bien, eso significa que la hipotenusa es la raíz de 2x al cuadrado, o podemos sacar la x fuera, nos queda raíz de 2 por x. O sea que la hipotenusa, ya la ponemos aquí, es raíz de 2 por x. Bien, ahora ya es trivial ver cuáles son las razones trigonométricas. Si cogemos este ángulo, por ejemplo, este ángulo de aquí, entonces el cateto opuesto es el que no toca el ángulo, este sería el cateto contiguo, y el seno se define como cateto opuesto partido por hipotenusa, en este caso será x partido de la raíz de 2, x, las x se van claramente y nos queda 1 partido de raíz de 2. Lo mismo ocurre, exactamente lo mismo ocurre con el coseno. Con el coseno nos queda que es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, pero el cateto contiguo también vale x, que al dividirlo por raíz de 2x nos queda 1 sobre la raíz de 2, y la tangente de alfa, en este caso no lo hemos puesto alfa, pero alfa es 45 grados, nos quedaría cateto opuesto partido de cateto contiguo, que es en este caso x partido de x igual a 1. Para el caso de 30 y 60, los dos empiezan con una misma observación. La observación, son ángulos especiales, es que si tenemos un triángulo equilátero, este es un triángulo que tiene los tres lados iguales y también los tres ángulos iguales. Bien, eso fuerza a que los ángulos valgan 180 entre 3, o sea, todos los ángulos son de 60. Y todos los lados vamos a poner que valen x. Ahora, para poder sacar seno, coseno y tangente vamos a necesitar un ángulo recto. El ángulo recto en este caso lo vamos a obtener simplemente partiendo por la mitad. Si partimos por la mitad, fijémonos en qué triángulo nos queda. Nos queda este triángulo de aquí, que tendríamos que dibujar mejor, pero bueno. Este ángulo vale 30, la mitad de 60. Este de aquí vale 60. Y este ángulo de aquí ahora sí que es recto, porque coincide con la altura del triángulo. Ahora este lado de aquí, la base, vale x partido por 2 y la hipotenusa del triángulo vale x. La altura la tenemos que determinar. Para determinar la altura, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a 1 de los catetos al cuadrado y este de aquí, que lo podemos llamar y, al cuadrado. Ahora queremos determinar y. Bien, pues pasamos este al otro lado.
nos queda x cuadrado menos, aquí será x al cuadrado partido de 2 al cuadrado, que es 4. Esto es igual a y al cuadrado. Tenemos que sacar ahora la raíz. Esto de aquí es una x al cuadrado menos un cuarto. 1 menos un cuarto son 3 cuartos de x al cuadrado. Y esto es igual a y al cuadrado. Sacamos raíces, nos queda que y es igual a la raíz de 3x cuadrado partido de 4. ¿Quién puede salir fuera de la raíz? El 3 no puede salir fuera, pero la x sí. Y también puede salir el 4, la raíz de 4, que es 2. Con lo cual ya tenemos este lado de aquí. Fijémonos en el triángulo que nos queda. El triángulo que nos queda es este. Tenemos aquí un ángulo de 60, aquí un ángulo de 30, aquí el ángulo recto, y tenemos que esto vale x partido por 2 y raíz de 3 medios por x. Ahora, de aquí, vamos a ver en el caso del ángulo de 60. Si estamos en el caso del ángulo de 60, que es el de abajo, fijémonos en lo que ocurre. Ahí lo vamos a ver bien. Este es el cateto contiguo en este caso. El cateto opuesto es este y la hipotenusa es esta de aquí. Por lo tanto, seno de 60. El seno de 60 grados es el cateto opuesto, que es raíz de 3 partido de 2 y la x partido por x. Bueno, pues me queda raíz de 3 partido por 2. El coseno de 60 es un medio de x, que es este cateto opuesto, partido por ¿quién? Partido por x. Ese era el cateto contiguo, perdón, partido por la hipotenusa, que es x, y esto vale un medio. ¿La tangente de 60? Bueno, pues es simplemente el cateto opuesto partido del cateto contiguo. O sea que me queda raíz de 3 partido de 2 por la x, y esto dividido entre un medio de x. El x medios se va arriba y abajo, este con este y este con este, y nos queda simplemente la raíz de 3. Pero este mismo triángulo lo podemos también utilizar si queremos simplemente el ángulo de 30. En el caso del ángulo de 30, lo único que cambia es que el que era cateto opuesto ahora se convierte en contiguo, porque es el que toca el ángulo, y el que era cateto contiguo se convierte en cateto opuesto. Eso hace que se cambien el seno por el coseno. La tangente, lo que va a ocurrir es que se va a invertir. Por eso, el seno de 30, ¿qué nos va a quedar? El seno de 30 nos queda el nuevo cateto opuesto, que es un medio de x, partido por la hipotenusa. Y nos queda igual a un medio. El coseno de 30 queda el nuevo cateto contiguo, que es raíz de 3 partido de 2 por x, dividido por la hipotenusa. Las x se van y nos queda raíz de 3 partido por 2. Y finalmente la tangente de 30, ¿a qué es igual? Bueno, pues la tangente de 30 es igual al cociente del seno con el coseno, me queda 1 partido de raíz de 3. Al haberse intercambiado cateto contiguo con cateto opuesto, nos queda el seno intercambiado con el coseno. Esto es una relación habitual que veremos muchas veces. El seno de 90 grados menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa. El coseno de 90 grados menos alfa es igual al seno de alfa. Y de aquí se puede ver fácilmente, dividiendo una ecuación por otra, que la tangente de 90 grados menos alfa es igual a 1 partido por la tangente de alfa. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio se nos pide, sabiendo que el seno de un ángulo es menos 1 partido de raíz de 2, recordemos que tanto el seno como el coseno tienen que estar entre menos 1 y 1. La tangente puede tomar cualquier valor. Queremos calcular, sin necesidad de la calculadora, el coseno y la tangente, sabiendo que el ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Recordemos,
Si tenemos un círculo, el círculo unidad, que aquí nos ha salido un poco mal, pero bueno, y lo dividimos en cuadrantes, esta línea vertical nos da el seno y esta horizontal el coseno. Aquí vale 1, aquí vale menos 1, 1 y menos 1. Este es el origen de coordenadas. Por tanto, en el primer cuadrante, que es este de aquí, este es el segundo, tercero y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante el seno es positivo, el coseno es positivo, digamos tanto las x como las y, y por tanto el cociente, la tangente es positiva. En el segundo cuadrante el seno, las y siguen siendo positivas, pero el coseno es negativo y por tanto la tangente más entre menos es menos. En el tercero, tanto el seno como el coseno son negativos, porque tanto la x como la y son negativas. Menos entre menos me da una tangente positiva. En el cuarto cuadrante el seno es negativo, pero el coseno es positivo y esto me da una tangente que es negativa. Bien, vamos allá. Lo fundamental para hacer este tipo de ejercicios es recordar la identidad trigonométrica básica. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Esta me permite sacar el seno y el coseno cuando sé el otro. El seno me quedará más o menos la raíz de 1 menos el coseno al cuadrado y el coseno me queda la raíz de 1 menos el seno al cuadrado. El problema viene cuando lo que me dan sea la tangente. En este caso, si me dan el seno, por ejemplo, pues yo saco el coseno y luego la tangente siempre la voy a sacar ya, como sé los otros dos, dividiendo el seno entre el coseno. Pero ¿y si me dan la tangente? Si me dan la tangente, divido esta ecuación toda por coseno al cuadrado. Al dividir por coseno al cuadrado, seno al cuadrado entre coseno al cuadrado me queda tangente cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado me queda 1. Y 1 entre coseno al cuadrado me queda, pues eso, 1 partido por coseno al cuadrado. Y de aquí yo puedo sacar el coseno, porque este lo paso multiplicando y todo esto abajo, o sea que coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 partido de 1 más la tangente al cuadrado. Y esto me da, pues, que tengo que sacar la raíz. El coseno me da 1, más menos 1, digamos, partido de la raíz de 1 más la tangente al cuadrado. Los signos de delante, estos de aquí y de aquí, los voy a elegir según el cuadrante donde quiera que esté el ángulo. Y evidentemente, una vez tengo el coseno y la tangente, podemos sacar fácilmente el seno usando que la tangente es igual a seno partido por coseno. Despejaríamos de aquí el seno, que sería igual a la tangente por el coseno. Bien, vamos a ver este caso particular. Nos dan el seno y nos piden calcular el coseno y la tangente. Pues bien, lo primero que estamos en el caso de arriba es un caso sencillo. Fijémonos, tenemos coseno de alfa es igual a más menos a priori 1 menos el seno al cuadrado. ¿El seno cuánto vale? Menos 1 partido de la raíz de 2 todo al cuadrado. Menos 1 al cuadrado da 1 y la raíz de 2 al cuadrado da 2. Por lo tanto, en principio tenemos estas dos soluciones, 1 menos 1 medio. O sea que tendríamos más o menos la raíz de 1 medio. Pero ahora nos dicen algo importante y es que el ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Si pertenece al cuarto cuadrante, el coseno ¿cómo tiene que ser? El coseno tiene que ser positivo, lo hemos visto aquí. Con lo cual, hay una solución que tachamos. Esto de aquí no nos valen las dos, solo nos vale la positiva. Bien, ahora una vez que tenemos seno y coseno, la tangente es una cuestión solo de dividir. Seno de alfa partido de coseno de alfa, el seno vale menos 1
partido por la raíz de 2, que lo tenemos que dividir entre, bueno, esto de aquí, que es 1 partido de la raíz de 2. O sea que nos queda que es igual a menos 1. Vale, vamos ahora con otro tipo de ejercicios. En estos ejercicios tenemos que intentar sacar estas, pues estas razones trigonométricas de aquí a partir, sin usar la calculadora, simplemente sabiendo las que no sabemos, digamos de memoria, de 0, 30, 45, 60 o 90. Lo primero que tenemos que ver es qué ocurre cuando un ángulo se pasa de 360 grados. Si un ángulo se pasa de 360 grados, pues le tenemos que quitar vueltas hasta que se quede entre 0 y 360. Para hacerlo, por ejemplo, el primero, pues tenemos dos opciones. La primera es hacer la división a mano. Por ejemplo, haríamos 1410 entre 360. Pues esto, ¿a qué nos cabría? Nos cabría la división, en este caso, a 3, y habría que restar aquí 360 por 3, 1080. Total, que cuando lo hacemos el resto es 330. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos dice que en 1410 grados, que lo tenemos aquí, es igual a que a 3 vueltas más 330 grados. Las 3 vueltas y los 330 grados. O sea que las razones trigonométricas de 1410 van a ser exactamente las mismas que las de 330, solo que hemos dado 3 vueltas más. Ahora, a veces hacer la división de forma manual puede ser un poco lioso. Bien, segundo método que podemos hacer, metemos en la calculadora 1410 entre 360. Cuando lo hacemos, nos da evidentemente un número con decimales. En este caso, nos da 3,916 periódico. La parte de delante me da el número de vueltas. Y lo que hay detrás de la coma lo puedo multiplicar por 360 para que me dé el ángulo restante. En este caso me da 330. De cualquiera de las maneras, obtendremos el número de vueltas que nos hemos pasado y el ángulo equivalente. Bien, dicho esto, pues ya hemos hecho con 1410 lo que teníamos que hacer. Si hacemos algo similar con 945, por ejemplo, haciendo la división entera, nos cabe a 2 vueltas, hay que restar aquí 720 y nos queda 225. O sea que 945 grados es lo mismo que 2 vueltas más 225 grados. Bien, así pues, el seno de 1410 va a ser lo mismo que el seno de 330 grados. Y la tangente de 945 va a ser lo mismo que la tangente de 225 grados. Ahora viene la reducción al primer cuadrante. Para la reducción al primer cuadrante vamos a observar lo siguiente. Si tenemos el círculo unidad y tenemos un ángulo cualquiera del primer cuadrante, digamos que hace un ángulo alfa aquí, todos estos 4 ángulos que forman alfa con los ejes, donde estos ángulos son alfa, tienen sus razones trigonométricas relacionadas, son iguales, salvo por el signo del cuadrante. Si le quitamos alfa a 180, aquí nos queda 180 grados menos alfa. Aquí le estamos sumando alfa a 180, así que me queda 180 más alfa.
Y aquí, pues estoy restándole alfa a 360, o sea que este ángulo de aquí es 360 menos alfa. Lo que haré es ver dónde están estos ángulos y ver cuál es su equivalente que esté aquí en el primer cuadrante. Bien, en el caso de 330, 330 es un ángulo que viene más o menos por aquí. Lo que le separa de 360 es un ángulo de 30. Vamos a hacerle un dibujo propio. Tenemos 330 está aquí. El ángulo que forma con el eje aquí es 30. Por tanto, si cojo su equivalente en el primer cuadrante, pues veo que tiene 30. Alfa es 30. 360 menos 30 me da 330. Ahora, yo sé que el seno del primer al cuarto cuadrante cambia el signo, porque en el primero es positivo y en el cuarto es negativo. Por eso tengo que poner aquí delante un menos. El seno de 330 es lo mismo que el seno de 30, pero cambiando el signo. Pongo el menos y el seno de 30 ya sé que es un medio, con lo cual he conseguido hallar simplemente con equivalencias el seno de 1410. Vamos ahora con la tangente de 225. La tangente de 225, ¿dónde está? Está en el tercer cuadrante, entre 180 que está aquí y 270 que está aquí. 225 de hecho está justo a la mitad. El ángulo que va desde 180 hasta él es de 45 grados. Por eso el equivalente en esta cruz que hemos pintado antes, que era esta de aquí, es un ángulo precisamente de 45 grados. En este caso ni siquiera hay que cambiar el signo porque la tangente en el primer cuadrante es positiva y en el tercer cuadrante también. Así que la tangente de 225 es igual a la tangente de 45 grados, que ya sabemos que es 1. Vamos a pasar a las ecuaciones trigonométricas. En las ecuaciones trigonométricas vamos a usar las funciones inversas. Esto es que cuando tengamos seno de alfa igual a algo, a x, digamos, la x va a ser el arcoseno, perdón, alfa va a ser el arcoseno de x, el seno pasa al otro lado como arcoseno, y lo mismo con el coseno, que pasa al otro lado como arcoseno para despejarlo, y la tangente, que pasa al otro lado como arcotangente. Son las teclas que en la calculadora pone seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Aparte de eso, hay unas ciertas definiciones que, bueno, son más bien un lío que otra cosa, pero que hay que saber, que son las de la secante, la cosecante y la tangente. Si encontramos cotangente de x, rápidamente vamos a poner que esto es 1 partido por la tangente. Es una abreviatura. Si vemos, y ojo aquí con los nombres que confunden, porque secante suena a seno, pero va con el coseno, y cosecante suena más bien a coseno, pero va con el seno. 1 partido de esto. Bien, aparte de estas cosas, quizá en algún momento tengamos que usar la identidad fundamental coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Vamos allá con la primera. Nos aparece una cotangente, así que lo primero que vamos a hacer es poner que esto es 1 partido por la tangente y este 1 de aquí lo vamos a pasar al otro lado. Pasar restando me queda menos 3. Bueno, ahora hay que despejar la tangente. Si despejo la tangente, la paso multiplicando arriba, luego el menos 3 hacia abajo, me queda que la tangente de x es igual a menos 1/3. Ahora, cuando la tangente de x ya he puesto que es igual a menos 1/3, tengo que usar, como hemos dicho, las funciones inversas. Pero ojo, ojo que siempre hay varias soluciones. Hay varias, de hecho infinitas, si consideramos el añadir vueltas. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos tangente de x igual a menos 1/3, pues la primera solución, que es obvia,
digamos, es la del arco tangente. Esta que hemos puesto aquí para despejar la x, la tangente pasa al otro lado como un arco tangente. El arco tangente de -1/3. Esto, pues se lo ponemos a la calculadora y cuando se lo ponemos a la calculadora nos dice, cuidado que hay que poner paréntesis en el 1/3 en la mayoría de calculadoras para que nos lo saque bien, que este ángulo es 18,43 grados. Pero ojo, que sabemos que por cada ángulo, lo hemos visto anteriormente, por cada ángulo alfa había 4 equivalentes, 2 con el mismo signo y 2 con distinto. Teníamos esta cruz, todos los ángulos forman aquí son los mismos con el eje, este era alfa, este era 180 menos alfa, este era 180 más alfa, y este de aquí 360 menos alfa. Bien, hay que ver cuáles tienen en este caso los dos. Aquí por cierto lo hemos hecho mal. Hemos metido en la calculadora 1/3 y era -1/3. Entonces esto de aquí vamos a corregirlo, -1/3, porque no puede ser, y nos sale -18,43. Siempre que nos salga algo negativo, le vamos a añadir 360 para convertirlo en positivo. Le añadimos una vuelta. Nos queda 341,56. Es lo mismo tirar 18,43 grados en esta dirección horaria que tener un ángulo de 341,56. Ahora, estamos en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa. ¿Qué otro cuadrante hay que tenga la tangente negativa? Pues la tangente es negativa también en el segundo, así que el que vamos a necesitar es este de aquí. Vamos a determinar lo primero el ángulo que forma con este eje. Este ángulo de aquí, pues nos sale que es 18,43 grados. ¿Por qué? Fijémonos, 360 menos alfa nos ha salido que era 341,56 y de ahí sale alfa 18,43. Pues si este ángulo de aquí, que es este mismo de aquí y de aquí, vale 18,43, este ángulo también, que tiene la tangente negativa, nos va a valer también. La otra solución va a ser 180 menos 18,43. Y eso lo metemos en la calculadora y nos da 161,57 grados. De hecho, la tangente es periódica cada 180, que es lo que nos ocurre. Estos dos ángulos están separados 180 grados. Y siempre añadiremos que podemos añadir un número de vueltas, el que queramos, y eso se pone matemáticamente así, que añadimos 360 por un número entero. Vamos con el apartado B. Nos dice seno de x es igual a menos raíz de 3 partido de 2. Bien, pues de aquí ya tenemos, digamos, la que sería la solución obvia, que es pasar, no hay que despejar el seno, nos lo dan ya despejado, pues vamos a hacerlo aquí. La solución, digamos, obvia es que x es igual al arco seno de menos raíz de 3 partido de 2. Y esto uno lo mete en la calculadora y ¿qué le da? Pues le da, metemos ahora sí bien los signos, que no nos pase como antes, un ángulo de menos 60 grados, que sumándole 360 me queda 300 grados, le sumo una vuelta. Bien, 300 grados, ¿qué tenemos? Pues que está en el cuarto cuadrante, que está por aquí, y el ángulo que forma con, digamos, la cruceta principal es de 60 grados. Ese es el valor de esta alfa de aquí. Lo que hemos hecho ha sido decir 360 menos alfa, que es uno de estos 4 puntos principales, es igual a 300 y eso nos da el valor de alfa. El valor de alfa es 60. Ahora, teniendo alfa, de estos 4 puntos de la cruz principal, que ahora hace así, ¿cuál es el que nos interesa? Pues nos interesa el que tenga el seno también negativo.
¿El seno dónde es negativo? En el cuadrante 4 y en el cuadrante 3. O sea que el punto que nos va a interesar es este, que es 180 más alfa. Pues la otra solución va a ser 180. Podemos poner menos 60 o más 300. Perdón, más 60, perdón. Aquí, disculpad. 180 más 60 que me da 240. Este ángulo es 240. A 180 le añadido este 60 y me da 240. Y junto con estas dos soluciones, tengo que añadir siempre por completitud más 360 grados por K, donde K es un número entero. Tercera ecuación, tengo coseno al cuadrado y seno al cuadrado. Bien, aquí está cantado que me va a venir bien usar esta de aquí. El coseno al cuadrado, por ejemplo, pongo que es 1 menos seno al cuadrado y me queda 1 menos el seno al cuadrado de x más 6 senos al cuadrado de x es igual a 6. Y entonces, ¿qué me queda? Pues todos los senos los cojo en un lado, este 1 paso aquí y me queda 5 senos al cuadrado de x es igual a 5. Vaya, que quito los 5 y me queda que el seno al cuadrado de x es igual a 1. Y sacando la raíz, me queda que el seno de x, ¿qué puede ser? Pues más menos la raíz de 1, que es 1. O sea que puede ser más y menos 1. Bien. Hay que distinguir en este caso pues dos opciones. Lo vamos a hacer aquí, en esta parte que nos queda. La primera es, si el seno de x es igual a 1, pues fijémonos. Este caso es un poquito especial porque cuando hacemos el arco seno con la calculadora, x es igual al arco seno de 1, nos sale el resultado que ya sabemos, que es 90 grados, pero cuando vale 1 o menos 1 el seno o el coseno, es algo único. No hay ningún otro ángulo, porque fijémonos que en ese caso el alfa sería como si fuera 90 y 180 menos 90 también nos saldría 90. O sea que cuando el seno y el coseno valen 1, no hay dos soluciones. Es el único caso en el que solo hay una. Cuando el seno de x vale menos 1, solo hay un ángulo para el que el seno vale menos 1, que es el de aquí abajo del todo, que es 270. Así que más fácil todavía en este caso, ya nos lo da la calculadora bien en los dos casos. Bueno, si le ponemos seno, el arco seno de menos 1 nos da menos 90, pero eso es 270. Y hay que recordarle, además de decir 90 grados y 270 grados, decir que podemos añadir las vueltas que nos dé la gana. Finalmente, última ecuación, esta de aquí. Bueno, pasamos el 1 medio al otro lado, nos queda coseno cuadrado de x es igual a 1 medio, y vaya, sacamos la raíz, coseno de x es igual a más menos, no se nos puede olvidar la raíz de 1 medio. Pues bien, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Primer caso, coseno de x es igual a la raíz de 1 medio, positivo. Pues vamos a tener dos soluciones. La primera es x es igual al arco coseno, perdón, de raíz de 1 medio, que si lo metemos en la calculadora, aunque esto nos lo deberíamos saber de memoria porque son ángulos conocidos, nos da 45 grados. Y luego, pues claro, la solución equivalente, en este caso tenemos este círculo de aquí, el ángulo nos ha salido de 45 grados. De los cuatro equivalentes, vamos a coger, en el coseno es positivo en este caso, pues solo podemos coger el del cuarto cuadrante, 45 para acá. O sea que la otra solución es 360 menos alfa, alfa en este caso es 45, que me queda 315 grados. Si el coseno es menos la raíz de 1 medio, pues ¿qué tenemos? Tenemos la primera, el arco coseno, pero en este caso de menos la raíz de 1 medio. Cuando lo hacemos, el arco coseno de menos 1 entre
la raíz de 2, nos queda 135 grados, que en el fondo, si nos fijamos, debería ser más o menos obvio, es este de aquí. 135 corresponde con el segundo cuadrante, o sea que es 180 menos alfa. 135 igual a 180 menos alfa, significa que alfa es 45 grados, claro. Entonces, la otra solución, ¿quién va a ser? Pues de estos 4 de aquí, la que también tenga el coseno negativo, y el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Así que si alfa vale 45, la otra solución es 180 desde el tercer cuadrante más 45, que vale 225 grados. Y a estas 4 soluciones hay que añadir la posibilidad de añadir las vueltas que uno quiera en uno u otro sentido. Vamos a pasar a algo que es muy sencillo, que es la resolución de triángulos rectángulos. En la resolución de triángulos rectángulos normalmente nos dan algunos lados o algún ángulo y hay que deducir el resto. Bien, en este caso tenemos un triángulo que aquí tiene un ángulo de 90 grados. Hay que sacar la hipotenusa y los ángulos alfa y beta. Bien, para sacar la hipotenusa lo más sencillo en este caso es Pitágoras. Pitágoras me dice que la hipotenusa va a ser la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, 16 más 9 me da 25 y al hacer la raíz tengo que h vale 5. Si h es igual a 5, ahora ya solo tengo que usar trigonometría. Por ejemplo, para sacar el ángulo alfa, pues puedo coger el que en este caso sería su contiguo porque toca el ángulo y la hipotenusa. Tengo que, como uso el cateto contiguo, digo que el coseno de alfa es 4 partido por la hipotenusa que vale 5. O sea que es 0,8. Para despejar alfa, sabemos que el coseno pasa al otro lado como arco coseno. O sea, es el arco coseno de 0,8, que cuando lo metemos en la calculadora nos dice que es 36,87 grados aproximadamente. Sacar beta, pues es muy sencillo, simplemente tiene que ser 90 menos alfa, para que sumen los ángulos 180. Pero si no lo veo, por ejemplo, pues cojo beta y digo, vamos a ver, por ejemplo, el seno de beta tiene que ser este de aquí, que ahora es el cateto opuesto, porque no toca a beta, partido por la hipotenusa, o sea que es 4 partido de 5, que vuelve a ser 0,8. En este caso, alfa es ¿quién? Perdón, vamos a borrar. Beta es igual a el arco seno de 0,8 y el arco seno de 0,8 me da lo que me tiene que dar, que es 90 menos 36,87, o sea, 53,13 grados. Y ya tenemos todos los lados y ángulos que faltan. Esto de la resolución de los triángulos rectángulos es lo principal que se usa a la hora de aplicar la trigonometría. En este caso nos dicen, calcula la altura de la torre de refrigeración, o sea, nos piden calcular esta altura de aquí, que la llamaremos h, si sabemos que su sombra mide 271 metros, o sea, esto de aquí vale 271 metros cuando el ángulo es de 30 grados. Bueno, pues fijémonos que hay un triángulo rectángulo obvio. La altura de la torre forma con el suelo un ángulo rectángulo, o sea que puedo aplicar senos y cosenos. Tengo aquí que esto vale 271, h y 30 grados. De este ángulo de aquí, pues sé que el cateto contiguo, que es el que toca el ángulo, vale 271 metros y también sé quién, sé el cateto opuesto. Si sé opuesto y contiguo, lo más fácil es usar directamente la tangente. La tangente de 30 grados va a ser igual a h partido de 271, o lo que es lo mismo, h es 271 por la tangente de 30 grados, que ya la hemos visto antes, al principio, cuando las hemos deducido, que vale 1 partido por la raíz de 3. Al hacer esta multiplicación me queda 156,46 metros, sería la altura
de esa torre de refrigeración. Pasamos a otra aplicación de la trigonometría, también sencilla. Me dicen, tenemos un compás. Bueno, vamos a intentar dibujar más o menos un compás que tiene evidentemente los dos brazos iguales. Uno donde tiene la aguja y otro donde tiene la mina. Y me dice que cada uno de estos brazos valen 12. Miden 12 centímetros. También este de aquí. Y me dice, bueno, ¿cuál es este ángulo? Si yo quiero trazar bueno, un círculo que tiene un radio, bueno, un arco simplemente, pero puedo completarlo hasta llegar a un círculo de 7 centímetros de radio. O sea que este radio de aquí es 7 centímetros. Fijémonos que la parte de la aguja tiene que quedarse en medio y la otra recorrer todo el círculo. Bien, lo importante aquí, ¿qué es? Lo importante aquí es encontrar un ángulo recto para poder aplicar senos, cosenos y tangentes. Pero de entrada no es obvio. Sí lo es cuando parto este triángulo sacando la altura. Si yo parto este triángulo que formaban las patas del compás, me queda esto de aquí. Me queda la altura, que no la sé, pero sí que sé un triángulo, del triángulo que sé. Sé la hipotenusa, que vale 12, uno de los brazos del compás, y sé que esto de aquí es la mitad. Es 3,5, 7 entre 2. Ahora tengo que sacar el ángulo. Este ángulo de aquí, si lo he partido por la mitad, ¿qué va a ser? Pues va a ser alfa medios. Bueno, para sacar alfa medios, ¿qué tengo? Este ángulo de aquí, que es alfa medios, tengo el cateto opuesto, que no toca el ángulo, y tengo la hipotenusa. En este caso, lo más fácil es usar el coseno. El coseno de alfa medios es igual a 3,5. Uy, perdón. El coseno, lo siento, sería el seno, que es el cateto opuesto. Seno de alfa medios vale 3,5 partido por 12. 3,5 entre 12, ¿qué es? Pues es 0,292. Bueno, pues si el seno de alfa medios es 0,292, ¿cómo despejamos el seno? Lo pasamos al otro lado como arcoseno. O sea que esto es el arcoseno de 0,292, que si lo metemos a la calculadora nos dice que es 16,96 grados. Para hallar el ángulo de apertura total, que es este, pues hay que hacerlo obvio, pasar el 2 multiplicando. Y alfa queda igual a 2 por 16,96, que es 33,92 grados. Esa es la apertura que tendrá nuestro compás. Ahora, un problema muy típico de lo que se llama triangulación. Nos dice, queremos calcular la anchura de un río. O sea que tenemos aquí el suelo, aquí tenemos el cauce de un río. Todo esto aquí es agua, digamos. Y justo en la otra orilla, donde empieza la otra orilla, pues hay un árbol. Vamos a dibujarlo como buenamente podamos. Y entonces me dice, bien, para ello te sitúas frente al árbol desde la otra orilla, nos situamos, vamos a suponer aquí, vamos a decir, digamos, que no consideramos nuestra altura con respecto al suelo, y medimos el ángulo que forma con la horizontal la visual del árbol, o sea que medimos este ángulo de aquí con la copa, y nos da que es 41 grados. Ahora retrocedemos, o sea, nos vamos hacia atrás 25 metros, bastante, y claro, nos encontramos que al trazar esta visual nos sale algo menor, como debe ser. El ángulo nos dice que ahora medimos 23 grados. Y la pregunta es doble. No sabemos ni la altura del árbol, ni tampoco sabemos la anchura del río. Pero con estas dos mediciones podemos, podemos directamente obtener las dos. Vamos a ver cómo hacerlo. Nos damos cuenta de que hay dos triángulos. El primer triángulo
es este de aquí, es el pequeñito. El pequeñito, ¿qué sabemos de él? Sabemos la altura, sabemos también la base y sabemos que esto tiene 41 grados. De este ángulo de 41, esto es el cateto contiguo y esto es el cateto opuesto. Con lo cual lo más fácil es usar la tangente. La tangente de 41 grados va a ser ¿qué? Va a ser h partido por x. De aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos una ecuación con dos incógnitas, que es h, pasamos aquí al otro lado, y la tangente de 41 vale 0,869. O sea que nos queda h igual a 0,869x. Bravo. Pero no es suficiente. Sin embargo, podemos usar que aún nos queda un as en la manga, que es este triángulo mayor. Que estamos dibujando aquí un poco sin mucho pulso, pero que más o menos podemos intuir. Tenemos aquí 23 grados, esta es la altura, y si esta distancia de aquí vale 25 y esta x, pues tenemos la suma de las dos distancias. Esto nos aporta algo muy similar, nos dice que tenemos el cateto opuesto, el cateto contiguo, la tangente de 23 grados, en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser h partido de 25 más x. La tangente de 23, metiéndola en la calculadora, es 0,424. Bueno, pues de aquí podemos sacar que h es igual a 0,424 por 25 más x. Y aplicando la propiedad distributiva, este por este nos queda 10,6 más 0,424x. Esto es h. Tenemos una segunda ecuación y ahora ya esto es un simple sistema de ecuaciones lineales. La manera más fácil de resolverlo en este caso es simplemente por sustitución. La h sabemos que vale esto, pues lo enchufamos aquí abajo. Nos queda pues 0,869x es igual a 10,6 más 0,424 por x. Pasamos este al otro lado para tener todas las x juntas. Pasa claramente restando y lo que nos queda es 0,445x igual a 10,6. Y de aquí despejo la x, que es 10,6 entre 0,445, que es igual, nos va a quedar un río bastante ancho de 23,8 metros. Y sabiendo eso, ahora puedo hallar la altura aquí. La altura del árbol me queda 0,869 por 23,8 y me queda que es un señor árbol de nada más y nada menos que 20,7 metros de altura. Último ejercicio simplemente muy sencillo para introducir el concepto de radiano. Acordémonos que una vuelta al círculo son 360 grados y esto es lo mismo que 2pi radianes. Bueno, pues se trata simplemente de convertir unas cosas a otras, proporcionalidad pura y dura. Si me dicen dos vueltas, pues dos vueltas serán 2 por 360 grados, o sea, 720 grados. ¿Que tengo que convertir 50 grados? Puedo hacerlo con la regla de 3, yo prefiero hacerlo con factores de conversión, multiplicar y dividir por 1, es como más limpio matemáticamente, pero bueno, que eso es cuestión de gustos. Nos queda 50 por 2, son 100 pi. Vamos a intentar dejar el pi sin multiplicarlo, sin decimales, que es como más bonito. Y esto simplificado al máximo nos queda 5 partido 18 pi radianes. Y, bueno, habría que convertirlo a radianes, no lo hemos hecho aquí arriba, pues tendríamos que hacer, por ejemplo, en este caso,
360 grados, 2 pi radianes, y nos queda 4 pi radianes. Claro, si una vuelta son 2 pi radianes, pues nos lo podíamos haber ahorrado todo esto de pasarlo a grados, pero así se ve cómo puedo pasar de vueltas a grados a radianes con una simple regla de 3, que la podemos encubrir con un factor de conversión o como sea, pero al final es simple proporcionalidad. Y bueno, con esto hemos repasado un poquito todo lo que es la primera parte de trigonometría básica y sus primeras aplicaciones.